Bienvenido a este capítulo número 9 del podcast de Money Room. Aquí ya volvemos, hemos hecho un pequeño parón para establecer todo, pero ya tenemos todo correctamente programado, todo reformado y todo listo para seguir. En el día de hoy vengo con un punto de partida que para mí es muy importante a la hora de empezar a tener resultados. Ya sabéis que este podcast es general, no importa a lo que te dediques, yo soy, como ya sabéis, trader, me dedico a formar a personas para que empiecen a tener resultados en el trading, dedicando menos de una hora al día, pero este podcast es general para que puedas tener resultados si haces e-commerce, si eres trader, si haces marketing, si tienes una empresa de persianas, o sea, absolutamente lo que quieras, puedes empezar a cambiar tus resultados. Por lo tanto, en el día de hoy, capítulo número 9, tengo todo apuntado para que no se me escape absolutamente nada y vamos a hablar de cómo cambiar tu realidad. Básicamente, primero, para ir a un básico, ¿qué es tu realidad son tus resultados actuales, ¿vale? Lo que tienes hasta ahora, todo lo que tienes, tus pensamientos, tus cosas materiales, todo lo que te rodea ahora mismo es tu realidad, ¿vale? Y vamos a ver cómo cambiar, en este caso, pues como hemos explicado, todo lo que te rodea, simplemente con un paso a paso detallado que eso a largo plazo o no tan largo, hay personas que cambian sus resultados medianamente a corto plazo, pues van a ver pues reflejados en un cambio. Por lo tanto, punto uno, primero tenemos que ir a esa realidad que estamos hablando, tus cosas actuales. Tienes que adquirir la mentalidad de que eres creador de todo lo que tienes alrededor. Eso es el punto número cero, ¿vale? Yo soy creador de la vida que tengo a día de hoy. Yo soy creador de la vida que tenía hace 5 años. Tengo que ser absolutamente el responsable de todo eso. ¿Por qué? Porque lo primero que hay que entender es que eso viene en base a los pensamientos que yo estoy teniendo. Eso vamos a ir a verlo ahora. Igualmente no quiero entrar a detalle ya que ahora lo veremos, pero simplemente quiero que tu primer paso sea que entiendas a la perfección que eres 100% el creador de lo que tienes hasta ahora. Si tienes, por ejemplo, pues no sé, un negocio de coches y te va fatal, eres tú el responsable, ya sea por la forma en la que estás pensando a la hora de gestionar ese negocio, por las acciones que estás teniendo, por los empleados que estás contratando, por lo que sea. Pero, por ejemplo, si un empleado no te está rindiendo bien, la culpa no es del empleado, sino que es tuya. Tienes que ser 100% responsable de los hechos que están ocurriendo. Te tienes que hacer tú cargo de eso. Eso punto uno, ¿vale? Porque el punto 1 o punto 0, como lo queramos llamar, es eso, es la base. O sea, eso es la base en la que si aceptas eso ya puedes ir al siguiente nivel. Pero lo primero que tienes que hacer es justamente aceptar eso. Luego pasamos a los 3 planes, ¿vale? Que van a dictaminar tus resultados, que van a marcar tu paso a paso, tus resultados, tus ingresos, tus pensamientos. Todo va a ocurrir de una forma englobado a un triángulo o 1, 2 y 3. Empezamos con 1, 2 y 3, ¿vale? Para que lo entendáis mucho más sencillo. Bien, lo primero que tenemos que entender es que arriba del todo, ¿vale? En cada resultado, cada cosa que te ocurre físicamente, previamente hay un pensamiento. Por ejemplo, plano físico, que es lo que se llama, a tus resultados actuales, son físicos, son las palabras que yo estoy diciendo ahora mismo. Todas las palabras, cada una de todas las que digo, vienen de un pensamiento que en un milisegundo previamente lo he pensado y luego lo he documentado hacia afuera. Un pensamiento es el uno, marca una idea, que es el plan intelectual de las ideas, y como consecuencia marca el 3, que es el resultado físico. Punto uno, mi pensamiento de decir una palabra que aporte valor a vosotros. Punto 2, eso hace que envíe de mi pensamiento una señal al cuerpo de establecer una idea de voy a decir esto y que como consecuencia de esa orden que mi pensamiento ha mandado a mi cuerpo lo refleja como plano físico de resultado. Como consecuencia, eso se ve reflejado en este vídeo. Todo viene en base al pensamiento, en base a una idea y en base a esos dos viene el resultado, que es que yo haga este vídeo. Por ejemplo, otro ejemplo muy claro, que yo haga este vídeo nace de un pensamiento
eso marca una idea, que es que voy a hablar en el vídeo, la fecha en la que voy a hablar en el vídeo, etcétera, etcétera, etcétera. Todo marco la estructura del vídeo y como consecuencia mi cuerpo graba el vídeo. Pero todo nace a partir de un pensamiento. Por ejemplo, el coche que te has comprado que no te gusta nada a lo mejor y quieres un Lamborghini Urus pero tienes un coche de 1000 euros. Ese coche de 1000 euros también ha nacido de un pensamiento que tú tenías en su momento. Quiero un coche, eso ha marcado una idea de qué coche quieres, empiezas a mirar coches y como consecuencia compras un coche y se te da a nivel físico. Así funciona, ¿vale? Por lo tanto, aquí quiero ver en el ejemplo general que voy a poner cómo puedes dar tú ese cambio. Quiero hacértelo ver, ¿vale? Punto 1. Aquí hemos visto que piensas, luego haces con una idea, marcas un paso a paso y como consecuencia se te da. Es decir, pienso que quiero grabar un podcast, como consecuencia empiezo a marcar el paso a paso que tengo que llevar para grabar un podcast y como resultado grabo un podcast. Bien, eso quiere decir que yo he empezado creyendo que yo puedo grabar un podcast y he acabado grabando un podcast. Pero yo no puedo grabar un podcast sin creer que yo lo puedo grabar. Lo primero tiene que ser yo, personalmente, creer que puedo grabarlo. ¿Por qué? Esto se basa en la teoría que normalmente, y por eso tan poca gente tiene éxito, es el si no lo veo, no lo creo. Eso es lo que marca al 90% de las personas. Hasta que no veo algo, yo no me lo creo. Y no es así, es al contrario, es si lo creo, lo puedo ver. Ese es el orden. No es si no lo creo, no lo veo, porque ahí estás mirando de tus resultados a tus resultados. No puedes cambiar un resultado con otro resultado. Es como una pila. Básicamente, si tú tienes una pila y le pones el polo contrario, lógicamente no va a dar energía. Pues aquí es lo mismo. No tiene sentido que hagas eso. Por lo tanto, tienes que primero crear un pensamiento que te dé una certeza clara. Esa certeza clara de que puedes hacer eso te va a dar una idea y esa idea te va a dar un resultado que como consecuencia sería hacer eso que has pensado. Nunca puedes empezar a hacer algo y luego creerlo. Primero tienes que creerlo para luego hacerlo. Si ya en tu mente, y esto voy a poner un ejemplo muy claro, si en tu mente ya está, pero en tu plano físico no, es lo correcto. Pero nunca se te va a dar, o probablemente no se te va a dar, y si se te da, se te va a acabar yendo. Nunca va a ir en tus resultados actuales. Tienes que empezar desde un pensamiento. ¿Cómo ocurre aquí? Pues si a mí me hacen una pregunta a día de hoy, después de haber gestionado 1 millón de euros, por ejemplo, en trading, vale, ¿qué le dirías a tu yo de hace 4 años? Yo ya lo tenía, o sea, yo ya había creado en mi mente las situaciones que yo haría cuando estuviera con ese capital y es literalmente la vida que estoy teniendo, es decir, yo ya la había proyectado en mi mente para luego tenerla en mis resultados físicos. ¿Por qué? Porque si tú no empiezas a verlo sin tenerlo, no tienes la confianza necesaria. Nunca vas a tener la confianza necesaria si te lanzas y ya. Tienes que lanzarte pensando que ya lo tienes. Por lo tanto, si ya lo tienes, automáticamente te despegas del resultado que tengas, porque tú empiezas a creer que ya lo tienes. Y esto vamos a ir a un ejemplo muy sencillo antes de entrar en detalle. Aquí la mente funciona de dos formas. Tenemos la parte consciente y la parte subconsciente. Imaginaros que son una división en dos. Una peculiaridad que tiene el cerebro es que no distingue de la realidad. Y aquí tenemos que entender eso porque, o sea, ¿qué pasa cuando el cerebro no distingue la realidad? Le podemos mentir. O sea, podemos engañar al cerebro con pensamientos que a lo mejor no se nos han dado en el plano físico, pero podemos engañarle y podemos empezar a tener confianza en base a una mentira que se acabe convirtiendo en una realidad de tanto creerlo. Y por eso, probablemente, muchas veces hayas escuchado lo típico de hay una persona que miente tanto que acaba distorsionándose con la realidad. No entiende si lo que ha dicho es verdad o es mentira de tanto mentir. Eso es porque su subconsciente ha establecido una creencia en base a algo que no puede distinguir. Por lo tanto, no puede distinguir la realidad de la imaginación. ¿Eso qué quiere decir? Que tú te puedes proyectar en un coche, por ejemplo, si tú quieres un Lamborghini Urus, por ejemplo, y vale 300.000 euros, tú te puedes proyectar en tu imaginación conduciéndolo y tu mente va a sentir la misma satisfacción que si lo tuviera a nivel físico, porque no distingue una realidad de una imaginación. Punto 2. Vamos con lo que estábamos hablando. Tenemos, resumen, ¿vale? Muy rápido.
plan espiritual de los pensamientos, plan intelectual de las ideas, plan físico de los resultados. Vamos a añadir otra cosa a estos 3 puntos. Punto 1. El plan espiritual de los pensamientos no se ve. No puedes verlo. No es físico. Punto 2. El plan intelectual de las ideas tampoco se ve. No puedes verlo con tus propios ojos. Pero el plano físico de los resultados sí que lo puedes ver. Es lo que tienes alrededor. Por lo tanto, de ahí viene el si no lo veo, no lo creo. Si no lo veo a nivel físico, no me lo puedo creer. Pero no puede ser así. Tienes que ver algo con tu mente para luego verlo con tus ojos. Y eso la gente no lo entiende. Tienes que entender que para tú ver algo con tus ojos, primero lo tienes que ver con tu mente. Si no, nunca o muy poco probable te va a pasar. Bien, partiendo de aquí, vamos a ir a un orden que puede ocurrir, que es que vayas del 3 al 1 y luego al 2. Que es decir, ir al físico, luego ir a los pensamientos y luego ir a la idea. ¿Qué ocurriría aquí? Imagínate, vamos a poner una situación general. 3. Miras tu cuenta y tienes 0 euros. Automáticamente, pues lógicamente, si tú tienes 0 euros en tu cuenta, marcas tus creencias 1 y 2. Es decir, a partir de tu cuenta en 0, marcas tu pensamiento y marcas tu idea. ¿Por qué? Porque tu cuenta está en 0. Lógicamente, tus sentimientos, tus pensamientos van a ser negativos y tus ideas van a ser negativas. Por lo tanto, aquí marcando eso, el 1, el plan de los pensamientos, ¿qué es? Pues automáticamente tú piensas y dices, vale, pues no tengo dinero, mi cuenta está automáticamente vacía. Me han cobrado que si la luz, que si el agua, el alquiler, el coche, he tenido estos gastos extras y mi cuenta está totalmente vacía. Por lo tanto, eso es el 1. Bajamos al 2, que son las ideas, y la idea que tu mente va a marcar es que cada vez que tú piensas en dinero, te vas a sentir mal, porque no tienes el dinero. Es decir, ese pensamiento te crea una idea de me siento mal cuando veo mi cuenta porque no tengo dinero. Por lo tanto, eso automáticamente lo que hace que es, pues que no quieres aquello que te hace sentir mal, como por ejemplo el dinero. Si ahora nosotros vamos con este ejemplo que he puesto y tu mente decide abrir la cuenta de banco y ver dinero, automáticamente ¿qué va a hacer? Va a marcar una creencia de que el dinero es malo y lo va a rechazar. ¿Por qué? Porque no te quiere hacer sentir mal. Y por eso mucha gente relaciona que el dinero es malo, porque ve su cuenta en 0 y dice, vale, cuenta en 0 me hace sentir mal y si me hago sentir mal yo no quiero ver dinero. Y automáticamente le hablan de dinero, lo típico, a lo mejor tus familiares o cualquier persona que no tenga muchísimo dinero y no dé para fin de mes, tú le hablas de dinero y no me hables de eso, que no me interesa, no quiero saber nada. Porque lógicamente tiene una creencia de que el dinero es malo. Y así la ha creado, mirando sus resultados y no cambiando sus pensamientos. Por lo tanto, tenemos que entender que aquí, con este mismo ejemplo, tenemos 3 puntos, los que hemos hablado. El plano de los pensamientos tiene un potencial muy, muy alto. El plano de las ideas tiene un potencial aproximadamente medio y el plano el plano físico tiene un potencial bajo. Si os paramos a pensar, lo que no se ve tiene un porcentaje alto o medio y lo que se ve tiene un porcentaje bajo. ¿Por qué es esto? Simplemente porque lo que se ve es lo que ya tienes y tú no puedes cambiar algo que ya tienes. ¿Para qué quieres cambiar algo que ya tienes? Y no tienes potencial. ¿Por qué? Porque simplemente es tu zona de confort. En tu pensamiento puedes cambiar tu zona de confort, pero lo que ya tienes es algo que ya has conseguido. No puedes escalar algo que ya has conseguido. Normalmente, ¿por qué se dice que tiene un bajo potencial y no tiene, o no es que no tenga potencial? Porque cuando empiezas a tener resultados, lógicamente, ahí sí, tu cuenta está en 157.000 euros, pues lógicamente miras tu cuenta y estás agradecido, está bien, tiene su potencial, pero aún así, el que tiene más potencial es el pensamiento, porque es el que te puede duplicar la cuenta. Pero los 150.000, pensando en 150 no la vas a cambiar. Ahora, pensando en que tienes 350, sí que puedes cambiarla. Por lo tanto, eso es un punto, ¿vale? Para que identifiquemos cómo cambiar nuestra realidad. Luego, por otro lado, tenemos que tener muy, muy en cuenta, que para mí es uno de los puntos más importantes, es que al final eres un conjunto de tus pensamientos, ¿vale? Si tú eres un conjunto de tus pensamientos, ¿cómo vamos a cambiar esta realidad? Muy sencillo. Los pensamientos los podemos cambiar de 2 formas.
Podemos cambiarlo desde un impacto emocional o podemos cambiarlo desde la repetición continua. Esto quiere decir, un impacto emocional no puedes controlarlo, no tiene ningún tipo de control, es algo que recibes como impacto, como el nombre dice, que puede ser, por ejemplo, un mastermind. En un mastermind tú puedes recibir un impacto emocional viendo aquello que ya tú quieres tener. Por ejemplo, si tú vienes y ves, por ejemplo, me lo invento, un coche que tengo y es exactamente el coche que tú quieres y es el mismo color, te expones y recibes un impacto emocional. Y eso como consecuencia te marca una creencia al verlo tan cerca. Por lo tanto, eso te da un empuje súper alto y cambia por completo tus pensamientos. Y luego por otro lado tenemos la repetición continua. Repetir, automáticamente te marca un pensamiento. Y te voy a poner un ejemplo. Los que estéis en YouTube, aquí estáis viendo un boli. Imaginaros que yo tengo 3 años y es el primer boli que cojo. Yo voy a experimentar con el boli. Yo no sé ni siquiera que el boli pinta. Por lo tanto, yo todavía no tengo ningún pensamiento marcado sobre el boli. ¿Vale? Tengo un bolígrafo, vale. Yo pruebo aquí, sé que lo puedo abrir, vale. Perfecto. ¿Qué le pasa a lo típico a los padres de cuando eres pequeño que te dicen, no, el boli ciérralo que pinta? Vale, pero yo no sé que el boli pinta hasta que yo me manche la camiseta. Cuando yo me manche la camiseta, voy a crear una creencia de que el boli mancha. ¿Por qué? Porque lo he experimentado. Pero eso no quiere decir que yo vaya a cerrar el boli. Yo voy a cerrar el boli cuando yo me dé cuenta de que me estoy manchando la camiseta. Si yo me mancho y no me doy cuenta, para mí eso no es malo. Pero si yo de repetición continua veo, me pinto, vale, me identifico que el boli pinta como consecuencia de que yo lo arrastre por la camiseta. Y eso, al final, es lo que hay que entender. Es como, yo tengo una creencia prácticamente por todo. O sea, tus padres te han dictaminado probablemente una creencia que a lo mejor tú no quieres controlar. Por ejemplo, te pueden decir que pues el dinero es malo porque normalmente no haya sobrado el dinero en tu casa. Es como, no, tienes que tener mucho cuidado con el dinero y cuidado con el dinero, cuidado con el dinero, cuidado con el dinero, cuidado con el dinero, creencia. Tienes que tener cuidado con el dinero. Y a lo mejor ahora te cuesta muchísimo gastarlo o te cuesta muchísimo invertirlo. Eso, así funcionan los pensamientos, ¿vale? Eso punto uno. Y ya vamos para terminar el tema del podcast. Ahora vamos a otro punto que para mí es muy importante. ¿Cómo vamos a cambiar esta realidad? Ya hemos visto que puede ser en base a impacto emocional o repetición continua. Repetición continua, por ejemplo, la estás aplicando viendo este podcast. Bien, ahora tenemos que entender una cosa, ¿vale? Hemos hablado que el cerebro es como si fuera un círculo dividido entre dos, ¿vale? Mente consciente, mente subconsciente. Pero vamos primero a la mente consciente. La mente consciente es muy peculiar porque la mente consciente tiene el poder de recoger todo lo que tiene a su alrededor. ¿Cómo lo recoge? En base a sus 5 sentidos. Sus 5 sentidos son pues la vista, el gusto, el olfato, el oído, el tacto y el gusto. No, me he ido. Bueno, he dicho los 5, he repetido uno, no sé cuál he repetido. Bien, ahora, ¿qué ocurre aquí? Normalmente los más potenciales en esto, ¿cuáles son? Pues son el oído y la vista, lo que ves y lo que escuchas, ¿vale? De quién escuchas, qué es lo que ves, qué es lo que interpretas en base a esos dos sentidos. Los demás, pues pueden marcarte creencias, como por ejemplo, si comes una comida que no te gusta, marcas una creencia que no te gusta en base a el sentido del gusto, de probarla de forma repetida y decir, no me gusta. O probarla una vez, ni siquiera que, por ejemplo, eso os suele ocurrir a muchísima gente, de pruebo una comida, la pruebo una vez, ya no me gusta. Mi creencia es que esa comida no me gusta. Por lo tanto, a lo mejor la pruebas a la siguiente y con la repetición continua tú puedes incluso hacer que te guste de forma repetida comiéndola, puedes convertirla en que te guste. Diciendo, esta comida me gusta, me gusta, me gusta y acaba gustándote. Bien, eso hasta ahí bien. Con los 5 sentidos empezamos a recoger todo, ¿vale? ¿Por qué? Porque la mente tiene el poder, bueno, la mente no, los 5 sentidos tienen el poder de aceptar, de elegir y de rechazar. ¿Qué va a elegir? Va a elegir qué es lo que quiere atraer. Simplemente imaginaros como si fuera
una aduana en la mente, ¿vale? Tenemos, para los que estén en YouTube lo vais a entender mejor, pero yo creo que se va a entender bien. Tenemos ese círculo que he dicho, partido por la mitad, y esa mitad es la aduana. Es decir, esa mitad es lo que hace pasar de la mente consciente a la mente subconsciente los pensamientos. Bien, aquí vamos a partir de una base de que tú decides creer lo que tú quieras creer, tú decides pensar lo que tú quieras pensar en base a los 5 sentidos. Tú piensas que eres el mejor en base a tus 5 sentidos. Tú eliges si puedes pensar ser el mejor o ser el peor. Por lo tanto, ahí partimos de la aduana. Si tú empiezas desde ese punto a pensar que eres el mejor de forma repetida y decides elegir la creencia de yo soy el mejor, automáticamente creas un paradigma. ¿El paradigma qué es? Pues es un patrón de pensamiento habitual que es como si tuvieras un software implementado, una forma de pensar automática que responde automáticamente por ti, ¿vale? Eso es en base a los 5 sentidos, pasa por esa aduana que hemos comentado, se convierte en un paradigma y ese paradigma abajo vuelve a, tipo, salimos ya de ese círculo, vamos a la mente, salimos de ahí y llegamos al cuerpo. El cuerpo con las extremidades te dan tus resultados. ¿Eso qué quiere decir? Pues que el cuerpo hace las acciones equivalentes a los pensamientos que tú tienes. Si te paras a pensar, todo surge de 5 sentidos reciben algo, deciden elegirlo, aceptarlo, rechazarlo, automáticamente eso se marca como creencia y tus creencias determinan tus resultados, ¿vale? Por lo tanto, eso, ¿cómo va a ser? Pues tu cuerpo empieza a hacer X acciones que en X tiempo te dan como consecuencia unos resultados. Por ejemplo, pensar que no tienes dinero o pensar que te van, no sé, que estás trabajando en el McDonald's y que te van a bajar el sueldo, que te van a despedir o que te, no sé, que te van, yo qué sé, cualquier cosa, o sea, lo peor del mundo va en base al pensamiento o a la creencia que tú estás teniendo. No va a lo que tú quieras pensar, va al software que tienes instalado, a lo que has dejado entrar en esa aduana. Por lo tanto, ese punto muy, muy importante. Por lo tanto, aquí cerramos parte del podcast. Igualmente, eso es un punto de partida para empezar a cambiar nuestra realidad. Tenemos que entender que queremos pasar de un punto A a un punto B. A raíz de esa repetición continua, vamos a marcar nuestras creencias y a partir de nuestras creencias vamos a marcar nuestros paradigmas para que eso dictamine nuestros resultados. Espero que se haya entendido muy bien. Igualmente, como siempre digo, tenéis la sala de Money Room, simplemente tenéis que escribirme por privado si queréis mi ayuda y os puedo ayudar por completo a todos. Así que os espero por ahí y también os espero en el siguiente capítulo. Espero que os haya gustado muchísimo. Suscribiros si estáis en YouTube, darle 5 estrellas o las que veáis oportunas si estáis en Spotify. Seguid el podcast para seguir recomendándolo a más gente. Y nos vemos en el siguiente capítulo. Muchísimas gracias a todos.